Mi nombre es Renata. Mi vida siempre fue tranquila, o eso pensaba. Desde la muerte de mi padre, hace ya años, mi existencia se redujo a cuidar de mi madre. Elsa, mi madre, siempre fue mi única familia. A veces sentía que todo lo que había deseado se desvaneció con su partida. Los sueños de ser madre, de formar una familia, se desintegraron cuando ella cayó en una depresión profunda. No pude dejarla, ni siquiera para ser feliz. Y entonces, un día, ella recibió una llamada. Mi tía Clara, que vivía en los Estados Unidos, le pidió que la recibiera en casa. Quería regresar a México, dejar atrás el frío de Dakota. Tenía casi 80 años, y sus fuerzas se estaban agotando. Clara venía acompañada de su hijo, Javier. Mi primo. No lo había visto desde que éramos niños, pero al escuchar su nombre, algo dentro de mí despertó. Algo que no pude identificar, pero que empezó a crecer en mi pecho. El primer día que lo vi, algo en él me hizo mirarlo de manera diferente. Javier tenía 40 años, como yo, pero su presencia era imponente. Algo en su mirada me atrapó, una intensidad en sus ojos que me dejó inquieta. ¿Cómo podía sentirme atraída por él? Mi primo, quien compartía la misma sangre que yo. Pero sus ojos, esa mirada decidida y firme, me hacían sentir como si algo estuviera por estallar dentro de mí. A medida que pasaban los días, lo veía con más frecuencia. Compartíamos las mismas paredes, las mismas cenas, las mismas rutinas. Algo estaba cambiando en mí. Sus gestos, su forma de mirarme, parecían invadir mis pensamientos. Me encontraba pensando en él, en su sonrisa, en sus manos fuertes. Trataba de negar lo que sentía, pero la atracción era más fuerte que mi razón. La fuerza con la que me atraía me aterraba, y me sentía avergonzada de esos pensamientos. Pero no podía evitarlo. Cada vez que nos cruzábamos, un escalofrío recorría mi espalda. Una tarde, después de la cena, nos quedamos a solas. Mis padres ya se habían retirado a sus habitaciones, y las luces de la casa parecían bajar de intensidad, envolviéndonos en una penumbra acogedora. Fue entonces cuando Javier me habló de sus días en los Estados Unidos, de la vida que había llevado allá, de lo que había dejado atrás. Yo escuchaba sin poder apartar mis ojos de él. Su voz grave me penetraba, me envolvía, y no podía dejar de imaginar lo que sería tenerlo cerca, demasiado cerca. ¿Nunca pensaste en quedarte allá, le pregunté, intentando mantener la conversación ligera. Él sonrió, pero su sonrisa era diferente, más oscura, como si comprendiera lo que realmente quería decir. Me acerqué un poco, sin querer, y sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo perder el aliento. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Por qué estaba actuando así? ¿Qué quería él de mí? Su respuesta llegó en forma de una risa suave, casi burlona. ¿Y tú, Renata? ¿Nunca pensaste en dejar todo atrás para ser feliz? Lo que dijo me dejó en silencio. Me sentí expuesta, vulnerable. Lo que no sabía era que esas palabras, esa mirada profunda, eran solo el inicio de algo mucho más grande, algo que me atraparía sin remedio. Al día siguiente, la tensión entre nosotros creció. Javier ya no me miraba solo como un primo, su mirada era diferente. Era como si viera en mí algo más, algo que nunca había visto antes. Cada palabra, cada movimiento, me hacía sentir como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, a punto de caer en lo prohibido. Cada vez que sus ojos se posaban en mí, sentía el calor de su mirada envolviéndome, haciéndome sentir pequeña y a la vez más grande de lo que realmente era. Lo veía moverse por la casa con una seguridad que me desconcertaba. No podía dejar de pensar en lo que pasaba por su mente. Pero más me inquietaba lo que pasaba por la mía. Mi mente, mis deseos, comenzaban a jugar en un terreno peligroso. La moralidad, la culpa, parecían desvanecerse poco a poco. Cada día que pasaba, sentía que el deseo crecía, se apoderaba de mí, sin que pudiera detenerlo. Cada encuentro, cada conversación se volvía más cargado de una tensión palpable. Ya no era solo una cuestión de estar cerca. Era como si estuviéramos jugando un juego peligroso, uno en el que sabíamos que no debíamos cruzar ciertas líneas, pero ambos lo deseábamos, lo sentíamos. Pero eso era lo que más me aterraba, saber que no debía seguir esos pensamientos, que era un camino sin retorno. Y sin embargo, cada vez que lo veía, no podía evitar imaginarme a su lado. Una noche, después de la cena, Javier y yo nos quedamos solos. La casa estaba en silencio,
y las sombras de la noche llenaban los rincones. Me ofreció una cerveza, y acepté. Las palabras fluían con facilidad, pero había algo en el aire, una electricidad palpable que no podía ignorar. Estábamos sentados en la cocina, bebiendo lentamente, mirando el uno al otro sin decir nada. Y en ese momento, las barreras entre nosotros se rompieron. «No sé qué me está pasando, Renata», dijo, su voz suave pero cargada de algo más. «Es como si estuviera pensando en ti todo el tiempo». Mi corazón dio un vuelco. Sentí una oleada de calor recorrer mi cuerpo. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Él sentía lo mismo? ¿O era solo una ilusión que mi mente había creado para justificar lo que deseaba? Sin pensar, me acerqué. Mis labios se encontraron con los suyos en un beso urgente, un beso lleno de todo lo que había estado reprimiendo. Al principio, Javier parecía sorprendido, pero luego sus brazos me rodearon con fuerza, atrayéndome más cerca, como si también hubiera estado esperando este momento. El sabor de sus labios, el roce de su cuerpo contra el mío, me hizo perder toda noción de lo que era correcto. Era como si, por fin, estuviéramos dando rienda suelta a algo que habíamos ocultado demasiado tiempo. El beso se intensificó, cada vez más profundo, más desesperado. No podía detenerme. Sabía que cruzaba una línea que no debía cruzar, pero el deseo era más fuerte que mi razón. Mis manos recorrían su espalda, mientras sus dedos se deslizaban por mi piel. Estábamos tan cerca, tan perdidos en ese momento que no podíamos pensar en nada más. Solo existíamos el uno para el otro. A medida que los días pasaban, el deseo se volvía cada vez más difícil de controlar. Cada encuentro con Javier era un recordatorio de lo que habíamos comenzado, de lo que ya no podíamos detener. Pero con cada momento de éxtasis venía también la culpa. Sabíamos que lo que estábamos haciendo no solo era errado, sino peligroso. Sin embargo, era como si estuviéramos atrapados en una espiral que no podíamos detener, como si el deseo nos consumiera por completo. Había noches en las que, a pesar de todo, me despertaba pensando en él. Su cuerpo, su olor, su toque. Era como si todo lo que había soñado, todo lo que había deseado, estuviera finalmente al alcance de mi mano. Pero también sabía que había un precio que pagar por todo esto. Cada caricia, cada beso robado, nos alejaba más y más de lo que alguna vez fue nuestra vida normal. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido entre Javier y yo. Cada noche, su rostro invadía mis pensamientos, y no podía evitar revivir el momento en que nuestras bocas se unieron. Cada beso, cada roce, parecía haber dejado una marca en mi cuerpo y en mi mente. Pero había algo dentro de mí que me decía que lo que estábamos haciendo estaba mal, que algo mucho más grande que nosotros estaba en juego. Pasaron los días, y esa atracción se convirtió en una obsesión. Cada vez que Javier me miraba, sentía como si me estuviera leyendo el alma. Sus ojos se posaban en mí con una intensidad que me desbordaba. No podía escapar de esa mirada, ni de los pensamientos que comenzaban a apoderarse de mí. Era un fuego que no podía apagar, y cuanto más lo intentaba, más crecía. No podía dejar de pensar en cómo sus manos me tocaban, cómo sus dedos recorrían mi piel como si supieran exactamente lo que necesitaba. Había algo en el que me hacía sentir viva, como si finalmente estuviera tocando algo que había estado esperando toda mi vida. Pero sabía que esa llama nos consumiría a ambos si no la apagábamos a tiempo. Era un juego peligroso, uno que no podía detener. Sin embargo, no quería que se detuviera. Ya no podía pensar en otra cosa que no fuera en cómo volver a estar cerca de él, cómo sentirlo una vez más. La pasión que había desatado era como un veneno que se infiltraba en mi cuerpo, una necesidad que no podía saciar. A medida que pasaban las semanas, Javier y yo nos veíamos con más frecuencia. A veces, nos encontrábamos a solas en la cocina, otras veces en el jardín. Cualquier momento era perfecto para estar juntos, para compartir esos momentos robados de libertad, esos momentos en los que podíamos ser nosotros mismos, sin preocuparnos por lo que estaba bien o mal. Una noche, mientras mi madre dormía y mi tía Clara estaba fuera de casa, Javier y yo nos encontramos en el salón. La tensión era palpable, casi tangible. Mis manos temblaban mientras lo miraba, sabiendo que lo que estaba a punto de suceder era inevitable. Sentí sus ojos sobre mí, recorriéndome de arriba a abajo, y antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo estaba cerca del mío, tan cerca que podía sentir su aliento en mi piel. «Renata», susurró su voz grave, y mi nombre salió de sus labios como una invocación. No pude evitarlo. Me lancé hacia él, besándolo con desesperación. Sus manos,
que antes eran cautelosas, ahora me tocaban con fuerza, como si también estuviera buscando algo más, algo que ya no podía controlar. El deseo nos envolvía por completo, y todo lo que había sido antes se desvaneció. Ya no había vuelta atrás. Ya no había límites. Nuestro encuentro fue breve, pero el eco de ese momento resonó en mis venas durante días. Cuando finalmente nos separamos, ambos sabíamos que lo que había comenzado entre nosotros no podía terminar. Había algo más profundo que nos unía ahora, algo que nos mantenía atados a esa espiral descendente de pasión y desesperación. Los días que siguieron fueron una mezcla de sensaciones encontradas. Javier ya no me miraba de la misma manera. Cada vez que sus ojos se posaban sobre mí, podía ver el deseo reflejado en ellos, pero también había algo más, un hambre que no podía saciarse, un vacío que solo parecía crecer con el tiempo. Era como si, al haber cruzado esa línea, hubiéramos abierto una puerta que no podíamos volver a cerrar. Nuestra relación se volvió cada vez más secreta, más furtiva. Nos encontrábamos en rincones solitarios de la casa, compartiendo susurros, caricias y miradas que decían más de lo que las palabras podían expresar. Pero mientras más nos entregábamos a esta obsesión, más perdíamos de nosotros mismos. Los límites entre lo que era correcto y lo que no lo era se difuminaban cada vez más, hasta que todo se convirtió en un único deseo, tenernos, uno al otro, a cualquier costo. Fue entonces cuando la idea de lo impensable comenzó a tomar forma en mi mente. Había oído hablar de una curandera, una mujer que se decía conocedora de las artes oscuras. Las mujeres del pueblo hablaban de ella con miedo y asombro, como si su poder fuera algo más allá de la comprensión humana. Decidí visitarla, sin saber lo que realmente estaba buscando, pero con la sensación de que podía ser la única solución a lo que estaba viviendo. La curandera me recibió en su pequeña cabaña, rodeada de hierbas secas y velas. Su mirada era penetrante, como si pudiera leerme el alma con solo mirarme. Le expliqué mi situación, sin mencionar a Javier directamente, pero sabiendo que ella comprendería. Después de escucharme en silencio, la curandera asintió lentamente. «Tienes una obsesión», dijo, con voz baja y grave. «Una obsesión que te consume. Pero, si lo deseas, puedo ayudarte». Lo que me ofreció no era un simple consejo. Era un hechizo, un brebaje que, al ingerirlo, haría que Javier no pudiera dejar de pensar en mí. Sería su deseo, su necesidad. Yo lo tendría a mis pies, sin importar lo que costara. Lo que no sabía en ese momento era que, al aceptar el hechizo, estaba aceptando también el precio que tendría que pagar. Pero, cegada por mi desesperación, acepté el trato sin pensarlo dos veces. Después de tomar el brebaje, mi vida cambió para siempre. Durante los primeros días, no vi nada fuera de lo común. Javier seguía comportándose de manera distante, como siempre lo había hecho, pero algo estaba por ocurrir. Algo que ni él ni yo podíamos prever. Lo que había comenzado como un simple hechizo para que él me deseara, ahora tomaba una vida propia, una vida que nos arrastraba a ambos hacia lo desconocido. Un día, después de que Javier tomara su almuerzo como de costumbre, algo cambió. Esa misma tarde, lo encontré esperando en el jardín. Me miró con una intensidad tan profunda que mi cuerpo se tensó al instante. Caminó hacia mí, y por primera vez en mucho tiempo, no podía leer sus pensamientos a través de sus ojos. Estaba en silencio, pero su presencia era abrumadora, como si estuviera completamente absorbiéndome. «Renata», dijo, y su voz sonaba diferente. Estaba llena de algo oscuro, algo que no podía reconocer. «Siento que no puedo dejar de pensar en ti». «¿Qué me has hecho?». Sus palabras no eran una pregunta. Era una declaración. Algo en su voz me hizo temer lo que estaba sucediendo. Su mirada era fija, y su cuerpo se acercó al mío con una determinación inquebrantable. En ese momento, supe que ya no podíamos volver atrás. Sentí sus manos en mi rostro, su toque era más insistente, como si estuviera desesperado. No podía hacer otra cosa más que responder a ese deseo, a esa necesidad que parecía consumirnos a ambos. Nos besamos de nuevo, con más fuerza, con más urgencia que antes. Cada caricia, cada suspiro, era un reflejo de la obsesión que ahora nos dominaba por completo. Pero mientras nos entregábamos a esa pasión, algo dentro de mí también se encendió, el miedo. Sabía que este no era un amor normal, no era un deseo que se pudiera controlar. Esto era algo mucho más oscuro. Había cruzado una línea de la que no podría regresar. Días después de ese encuentro, Javier se volvió completamente diferente. Ya no era el primo distante que solía ser.
Su mirada, sus gestos, todo en él hablaba de una necesidad insaciable que no podía apagar. Lo veía constantemente, siguiéndome con los ojos, buscando excusas para acercarse más y más a mí. Lo que había comenzado como un sentimiento reprimido, ahora era una necesidad palpable que nos envolvía a ambos. Cada vez que estábamos juntos, la tensión aumentaba. No podíamos mantener las distancias, y cada conversación, cada gesto, se volvía cada vez más cargado de una sexualidad incontrolable. Al principio, sentía algo de vergüenza, algo de culpa por lo que estábamos haciendo, pero esas sensaciones se desvanecían rápidamente ante la intensidad de lo que compartíamos. Ya no me sentía completamente en control. Javier me deseaba, y yo no podía dejar de responder. No podía dejar de pensar en él. Estaba atrapada en un ciclo del que no podía escapar. A veces, me despertaba en medio de la noche, y lo único que podía escuchar era su respiración en mi mente. Sentía su presencia, como si estuviera a mi lado, esperando el momento para reclamarse por completo. La obsesión que había comenzado con el hechizo había crecido más allá de lo que imaginaba. Ya no era solo un deseo físico. Era una necesidad emocional y psicológica que nos consumía. Sabía que, al principio, esto solo había sido una fantasía, pero ahora, todo había cambiado. Estaba atrapada, y Javier también lo estaba. El tiempo pasó y nuestra relación se fue volviendo más peligrosa. Javier y yo nos veíamos a escondidas, robando momentos cuando nadie nos miraba. Cada vez que nos encontrábamos, no podíamos controlar nuestros impulsos. La pasión entre nosotros era desenfrenada. A veces me preguntaba si todo esto era un sueño, si mi mente me estaba engañando, pero al tocar su piel, al sentir su cuerpo tan cerca del mío, sabía que no era un sueño. En los momentos más intensos, sentía que ya no sabía quién era. Renata ya no existía de la manera en que la conocía. La culpa, el remordimiento, todo eso se había disuelto en la necesidad de estar con él. Los límites entre lo correcto y lo incorrecto ya no tenían sentido. Solo existíamos él y yo, y lo que compartíamos se volvía cada vez más oscuro, cada vez más destructivo. Cada vez que Javier me tocaba, sentía como si todo mi ser se desbordara. Su presencia me invadía de una manera tan profunda que me costaba respirar. No podía evitarlo, y tampoco quería hacerlo. La pasión nos absorbía, y en esos momentos me olvidaba de todo, de mi madre, de mi tía, de todo lo que había sido antes. Solo importaba lo que estábamos haciendo, lo que nos hacíamos el uno al otro. Pero sabía que algo estaba mal. El precio de todo esto iba a ser alto, muy alto. Y aunque no podía ver las consecuencias, sabía que tarde o temprano tendríamos que enfrentarlas. Lo que comenzó como una fantasía, como un deseo reprimido, se transformó en una obsesión peligrosa. A medida que los días pasaban, Javier comenzó a mostrar signos de un comportamiento errático. Su hambre de mí parecía no tener fin, y yo sentía que lo mismo sucedía conmigo. Nos necesitábamos de una manera que no era sana, de una manera que nos estaba destruyendo por dentro. Mis emociones ya no estaban bajo mi control. Lo deseaba con una intensidad que me aterraba. Y lo peor era que él también lo deseaba. Lo podía ver en sus ojos, en sus gestos, en cada palabra que decía. No podíamos dejar de buscarnos, y lo que habíamos comenzado como un juego de seducción se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso. Cada vez que estábamos juntos, el mundo desaparecía. Nada más importaba. Solo nosotros y esa necesidad desesperada que compartíamos. No me importaba lo que decían las voces en mi cabeza que me advertían sobre las consecuencias. Estaba atrapada en el deseo, y Javier también lo estaba. Pero no podíamos seguir viviendo en ese estado. La tensión, el miedo, la obsesión, todo se estaba acumulando. Algo tenía que ceder. Una noche, después de un encuentro especialmente intenso, Javier me miró fijamente a los ojos. Había algo en su mirada que me paralizó. Renata, dijo, su voz grave y llena de desesperación. No puedo dejar de pensar en ti. Te quiero, más que nada. Pero esto no está bien. Sé que no está bien. Fue en ese momento que me di cuenta de la magnitud de lo que habíamos hecho. La pasión, el deseo, todo había sido parte de una obsesión que nos estaba destruyendo. Javier, al igual que yo, había perdido el control. Y la culpa, el remordimiento, finalmente nos alcanzaron. Las palabras de Javier se quedaron grabadas en mi mente. Sé que no está bien, era una verdad que ambos conocíamos,
pero que nunca habíamos querido enfrentar. No podía dejar de pensar en eso. Nos habíamos entregado tanto a la pasión, al deseo, que ya no sabíamos cómo retroceder. Nos mirábamos y veíamos en los ojos del otro el mismo terror de lo que habíamos hecho, de lo que habíamos permitido que creciera entre nosotros. Pero, al mismo tiempo, había algo más, algo mucho más profundo que nos unía, algo que ya no podíamos ignorar. Te deseo, Renata, dijo Javier, su voz llena de desesperación. Pero al mismo tiempo, te odio por lo que hemos hecho. Siento que no hay forma de escapar de esto. Lo que me dijo me dolió más de lo que esperaba. Esa mezcla de deseo y culpa, esa lucha interna entre lo que sentíamos y lo que sabíamos que estaba mal, nos estaba destrozando. Era como si cada día que pasaba, cada encuentro que compartíamos, fuera una carga más pesada que no podíamos soportar. El tiempo parecía haberse detenido, y todo lo que existía era nuestra relación prohibida, nuestra necesidad insaciable el uno del otro. A pesar de saber que esto nos estaba destruyendo, no podíamos detenerlo. Cada momento juntos se sentía como una descarga eléctrica, como si nuestras almas estuvieran conectadas de una manera que no podíamos comprender, pero que nos empujaba a seguir adelante, a continuar con este juego peligroso. A veces, cuando estábamos a solas, me encontraba temblando de anticipación antes de que nuestras manos se tocaran. Mi cuerpo respondía a él de una manera que no podía controlar. Javier me desnudaba con los ojos, y sentía que me le entregaba por completo, sin importar las consecuencias. Cada roce de sus manos sobre mi piel me hacía perder el control. Y, aunque sabía que todo esto estaba mal, en esos momentos me sentía viva, como nunca antes. Era una espiral sin fin. La obsesión se apoderaba de nosotros con cada mirada, con cada caricia. Habíamos perdido el control, y ya no sabíamos cómo detenerlo. Cada vez que Javier me tocaba, cada vez que estábamos juntos, algo dentro de mí temblaba. La culpa comenzaba a devorarme, y me encontraba preguntándome si este deseo, esta obsesión, realmente valía la pena. Pero, al mismo tiempo, la necesidad de estar cerca de él, de sentir su cuerpo contra el mío, me consumía. Nos habíamos sumido en una vorágine de emociones y deseos que nos estaba llevando al borde de la destrucción. Una noche, después de un encuentro particularmente intenso, nos encontramos abrazados, sudorosos, en la cama. Javier me miraba fijamente, como si intentara encontrar una respuesta en mis ojos. Su rostro estaba marcado por el arrepentimiento, pero también por una sed de mí que no podía apagar. Podía sentir que él ya no podía controlarse, que nos habíamos ido demasiado lejos. Renata, susurró, casi con temor. Ya no puedo seguir así. Esto no está bien. No puedo seguir viviendo con esto en mi cabeza. Nos estamos destruyendo. Esas palabras me atravesaron el corazón. La realidad de lo que habíamos hecho finalmente me alcanzó. No podía seguir ignorando el precio que estábamos pagando. La obsesión que nos unía nos estaba destruyendo por dentro, y ya no sabíamos cómo salir de ese laberinto de deseo y culpa. Nos habíamos metido en algo que no podíamos manejar, algo que nos estaba arrastrando sin piedad. Finalmente, Javier y yo llegamos al punto en el que ya no podíamos seguir ocultando lo que habíamos hecho. La tensión, la culpa, la obsesión nos había consumido tanto que ya no podíamos mirar atrás. Nos enfrentamos a la realidad de que lo que habíamos hecho no solo era un pecado, sino que también era algo que nos destruiría a ambos. Una mañana, después de una noche llena de tensiones y conflictos internos, Javier desapareció. No volvió a casa, y no supe nada de él durante días. Mi mente comenzó a llenarse de pensamientos oscuros. Me preguntaba si se había ido para siempre, si había encontrado una manera de escapar de la prisión en la que ambos nos habíamos metido. Cuando finalmente apareció, su rostro estaba marcado por el sufrimiento. Sus ojos reflejaban el tormento interno que había estado viviendo, y su cuerpo parecía más delgado, como si algo dentro de él se hubiera quebrado. Renata, dijo con voz quebrada, esto no puede seguir. Ya no puedo vivir así. No sé qué nos pasó, pero no puedo más. No podemos más. La tristeza en su voz me destrozó. Ya no éramos los mismos. Todo lo que habíamos sido antes, todas nuestras ilusiones, habían desaparecido. La obsesión que nos había unido ahora nos separaba de una manera irreparable. Los recuerdos de lo que compartimos se convirtieron en un lastre que ya no podíamos llevar. El final llegó de la manera más dolorosa. Javier dejó de hablarme, de mirarme, como si nuestra conexión hubiera desaparecido de un golpe. Lo que antes había sido una pasión imparable,
ahora se había convertido en un abismo de vacío. La culpa nos había alcanzado a ambos, y lo que había sido un juego de deseo se convirtió en un tormento que nos destrozó. Un día, me encontré sola, en el mismo lugar donde todo había comenzado. La casa estaba vacía, y el eco de nuestros pasos ya no resonaba en los pasillos. Javier se había ido, y yo había quedado atrapada en los recuerdos de lo que habíamos sido. Ya no quedaba nada de lo que habíamos compartido. La pasión había desaparecido, y solo quedaba el dolor. No sabía si algún día podría perdonarme por lo que había hecho, pero sabía que el precio había sido alto. Nos habíamos destruido el uno al otro, y ya no había vuelta atrás. La obsesión nos había consumido, y ya no quedaba nada de lo que habíamos sido antes. Solo quedaba la oscuridad.